buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a concentrarnos en la zona de Medio Oriente y en las situaciones que desataron el reciente bloqueo económico y el aislamiento del Estado de Qatar, uno de los países más ricos del mundo. Esto fue el pasado 5 de junio. Todo esto ha provocado una crisis en Medio Oriente que va, señores, mucho más allá de la crisis diplomática en la región, donde además se mezclan intereses de Estados Unidos, China, Rusia, los países del Golfo Pérsico, Turquía, Israel y por ende del mundo entero. Las razones visibles: el financiamiento y ayuda a grupos de ideologías radicales en distintas facciones musulmanas que ejercen el terrorismo. Lo que más ha llamado la atención de esta situación es que haya sido Arabia Saudita y sus aliados quienes han impuesto las sanciones a Qatar, a pesar de que Arabia Saudita desde hace mucho tiempo ha sido identificada también como una de las potencias que apoya a grupos extremistas como por ejemplo los Hermanos Musulmanes, el Estado Islámico, el Daesh, Hamas, entre otros. Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y luego Yemen rompieron sus lazos con Qatar con esta acusación de apoyar el terrorismo en una ruptura sin precedentes entre los miembros más poderosos del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Bueno, pero para analizar este tema hemos invitado esta noche a dos expertos en temas del Medio Oriente y los países árabes. Vamos a darle la bienvenida al doctor Iván Gatón Rosa, experto en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, docente en el Ministerio de Defensa de la República Dominicana y la Escuela Diplomática de la Cancillería, entre otras funciones. También al ingeniero Elvis Alam Lora, representante en el país de la Lebanese Research Center de la Notre Dame University del Líbano y de la Unión Libanesa Cultural y Mundial y el Club Libanés en la República Dominicana. Elvis está orgulloso de un libro publicado que se titula Entre dos amores, relatos de un viajero al Líbano. Buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Buenas noches. Bueno, la verdad, amigos, es que algunos encuentran que Medio Oriente está muy lejos y creen que lo que pasa en Medio Oriente no repercute en nuestro país o de este lado del mundo. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto incluso confrontaciones que nos hacen pensar y recordar pues esta Guerra Fría, y pensamos que hasta pudiera haber un recrudecimiento entre estos dos bandos que los recordamos por su polarización, Rusia y Estados Unidos. De hecho, vemos, por ejemplo, los conflictos en Corea del Norte, en Ucrania, y todo esto que tiene que ver también con lo que está pasando en el mundo árabe, y esto nos hace recordar que el mundo, señores, ya es uno solo, y lo que pasa de un lado tiene grandes implicaciones en nuestro hemisferio. Por eso yo he querido traerlos a ustedes, que son dos conocedores de este mundo árabe, que muchas veces lo vemos como tan alejado a lo que somos en este hemisferio. Y yo quisiera comenzar con la pregunta de cuál es el impacto de este bloqueo, que inicialmente es económico, para esta región del mundo, para América Latina, para esta posible polarización que vemos que se recrudece en el mundo entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué está pasando? ¿Cuáles son las causas? Si realmente es solo por la ayuda que pudiera darle Qatar a los grupos llamados terroristas, o si también hay otros intereses y pudiera esto generar un reordenamiento en las fuerzas principales del Medio Oriente. Vamos a empezar con Iván. Sí, la realidad es que más allá de asuntos ideológicos o de valores que se les quiere dar carácter de universalidad, como democracia, libertad, derechos humanos, siempre las políticas imperiales lo que hay implícito es el interés de los grupos que en ese momento tienen una mayor, digamos, influencia en quienes están gobernando.
De ahí que, como decía el expresidente estadounidense George Bush, no es que hayamos ido a Irak simplemente por un tema de que Saddam Hussein era una amenaza para la democracia del mundo, porque era un tirano. Es que evidentemente nosotros necesitamos los recursos que tiene Irak energéticos. Entonces muchas veces en el derecho internacional esto se le llama doble rasero. Lo que hacen las potencias es arguir que tú apoyas el terrorismo o no el terrorismo, por ejemplo, o tú apoyas el narcotráfico o tú no apoyas la democracia. Pero cuando usted se fija, usted dice, pero esperémonos. Vemos que el derecho internacional a algunos se les interpreta, pero a otros se les aplica. Entonces hacemos una especie como de caos. Decimos, bueno, después de la matanza de Srebrenica y todo el problema en Yugoslavia, vamos a crear en el lugar histórico de los serbios un nuevo estado que se va a llamar Kosovo. Entonces se aprueba la creación del estado de Kosovo. España dice que no, porque después yo tengo problema con los vascos, tengo problema con los catalanes. Rusia, cuando viene el problema de Crimea, que Ucrania tiene sus inconvenientes con Rusia, le dice a los ucranianos, bueno, ellos quieren que yo sea quien los hegemonice, porque yo voy a tomar los mismos preceptos que se tomaron para Kosovo, pero el presidente Obama le dice, no, lo de Kosovo es distinto. Y Putin le dice, no, pero es que yo estoy haciendo lo mismo con Crimea que ustedes hicieron. Entonces, la realidad es, y eso lo enseña la geopolítica, que la geopolítica nos dice que los imperios son seres vivos, necesitan materias primas, necesitan recursos. Y donde existan recursos, donde existan vías de accesos, rutas, siempre van a utilizar argumentos supuestamente de derecho para simplemente atacar o tomarse ese espacio. Y en el caso evidente de Qatar, es el acercamiento de los cataríes a una política diplomática que evidentemente tienen que hacerlo, porque quienes le dan fuerza a los iraníes son los propios americanos, porque al sacar a Saddam Hussein del gobierno, la mayoría chiita entonces en Irak tiene más influencia. ¿Y a quién convirtieron en más poderoso en el Golfo o en toda la zona del Golfo? Fue a los iraníes. Entonces evidentemente que Qatar, buscando ese acercamiento, se encuentra de frente con Arabia Saudita. Lo que quiere decir entonces, Iván, y le pregunto a Elvis, es que Irán estaba tomando una preponderancia que quizás de este lado del mundo no les convenía que se aliaran Qatar e Irán, y por eso se aisló a Qatar. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Y cuál es el papel de Turquía, que hemos visto que tiene una base en Qatar, ¿verdad? Creo que desde el 2014, perdón. ¿Y cuál es la posición de Turquía, que dice que va a mandar a esta base 3.000 soldados, siendo miembro de la OTAN, y si no tiene esto que ver con un permiso que tenga que dar la OTAN? Y al mismo tiempo, son muchas preguntas juntas, pero para que no se vaya la idea, y al mismo tiempo, ¿qué relación hay entre la Turquía que pertenece a la OTAN y la Turquía de Erdogan, que responde a la dinastía monárquica, vamos a decir? Bueno, fíjate, ante todo, gracias por habernos tomado en cuenta para un interesante programa, no tanto. Personas que nos dedicamos a investigar, ¿verdad? Ahí van un poco esa realidad. Fíjate, el Medio Oriente es un mosaico. Muy complicado, y hay muchas aristas que son visibles y otras no son visibles. Cada uno de los países que, para ir a la génesis del programa, cada uno de los países que rompió relaciones diplomáticas, no solamente diplomáticas, sino un bloqueo aéreo y terrestre contra Qatar, tienen razones diferentes. Vamos a concentrarnos en los tres principales.
que es Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Porque el caso de Bahrein es un país pequeñito, con muy poca influencia, y los demás también. El caso de Egipto, vamos a tomar el caso de Egipto, que tuvo la primacía en el mundo árabe hasta que firmó los acuerdos de paz con Israel en el Camp David. Muchos países árabes rompieron relaciones con el régimen egipcio de Anwar el-Sadat entonces, y Egipto no ha vuelto a recuperar ese papel de liderazgo que por su peso poblacional y su peso de potencia ha ido perdiendo en manos de Arabia Saudita. ¿Qué pasa? Que en Egipto gana Morsi, Mohamed Morsi, unas elecciones, evidentemente fueron limpias, aunque no llegó ni siquiera al 40% de las votaciones, había muchos candidatos, él sacó el 30 y pico del porcentaje. O sea que si nos vamos en términos democráticos, él ganó las elecciones, aunque no con una mayoría de la población total, ni cerca de eso, el 30 y tanto por ciento, un 36%. Hubieron muchos candidatos de 20, 30, 18, bien. Pero él pertenece a la hermandad de los hermanos musulmanes. Entonces, esa hermandad de los hermanos musulmanes, que es un partido político, como lo puede ser cualquier otro, que tiene muchos años de fundado, Qatar, al igual que Turquía, lo apoyaban. Por eso el disgusto. Cuando Sisi, el actual presidente, que fue ministro de Defensa de Morsi, le da un golpe de Estado y luego Sisi hace unas elecciones sin ya los hermanos musulmanes, proscribe el partido, mete preso a toda la gente, lo cierra, vamos a decir. Pero Qatar sigue, a través de su periódico digital, su televisión, Al Jazeera, sigue fustigando al régimen egipcio a favor de los hermanos musulmanes y de hecho tiene a la figura principal de los hermanos musulmanes protegido dentro de su suelo. O sea, ya hay una espina fuerte de Egipto. Ahí, esa es la razón. El periódico lo han bloqueado ahora. Lo han bloqueado, esa es la razón que tiene Egipto. Es diferente a la razón que tiene Saudi Arabia o Arabia Saudita. Arabia Saudita se ha erigido ahora mismo como la potencia de los árabes y es la que hace el contra a Irán. Arabia Saudita es musulmán, sunita. Irán, la antigua Persia, es chiita. No podríamos decir que desde siempre ha habido una enemistad entre ellos. Hubo una enemistad en la génesis, en la división de ellos, que sería otro programa. No nos podemos meter en esto aquí ahora. Pero hubo muchos siglos en los cuales ellos convivieron y se desarrollaron. La enemistad viene ahora, hace algunas décadas para atrás, porque a los poderes occidentales le conviene esa división. No le interesa que una zona con un potencial energético, no potencial, sino una realidad energética y una población de más de 200 millones, por ejemplo, hagan un mercado común, que manejen el precio del petróleo y tengan una fuerza de decidir muchas cosas. Entonces, básicamente... ¿Qué desató esa enemistad en los años recientes? Entre Irán y Turquía. Ajá, entre Irán, bueno, básicamente, Irán es contrario, los Estados Unidos contrario a Irán, y los americanos son aliados, o los árabes son aliados de los Estados Unidos. Sí. Entonces vamos a meter un poquito más dentro de esa madeja, que es un poquito complicada. Entonces, ¿qué quiere Arabia Saudita? Bueno, primero, la eliminación de Irán, que Irán no sea un jugador de primera línea y ellos controlar todo el Islam, toda esa zona, que sea controlada por ellos. Qatar es un niño chiquito comparado con Arabia Saudita que quiere mantener una política independiente. Y de hecho, uno de los, vamos a decir, de los centros energéticos de gas más importantes de Qatar es compartido con Irán. O sea, tienen una relación comercial. Y Qatar trata de mantener una independencia. Eso no le interesa a los árabes saudíes. Aparte, hay algo debajo de la mesa muy importante. Definitivamente debe haber una paz, de alguna manera, entre los israelíes y los palestinos. Qatar apoya a Hamas, que es un grupo que está sindicalizado como terrorista por los Estados Unidos y por algunos países de Europa y por Arabia Saudita también. Entonces, si se elimina Hamas, ya podría la OLP manejar el concepto de paz y sería más fácil una paz entre Israel y los palestinos. Mientras Qatar siga financiando a Hamas y siga dándole dinero y siga dándole recursos, eso no va a ocurrir. Entonces esa es otra de las razones por las cuales Arabia Saudita rompe relaciones. Los Emiratos Árabes Unidos, para tener un contexto,
son 7 emiratos, de los cuales el más renombrado es Dubái. Sí. Y la capital está en uno que se llama Abu Dhabi, que es otro de los más renombrados. Son 2. Los otros 5 son un poquito desconocidos y no tienen la riqueza que tienen los 2 primeros. ¿Qué resulta? Que uno de los principales inversionistas, tanto de Dubái como de Abu Dhabi, es Irán. O sea que no podemos decir que los Emiratos Árabes Unidos rompen relaciones con Qatar porque Qatar tiene relación con Irán, cuando las relaciones más grandes las tienen ellos. Sí, claro. Es un país que tiene 9 millones de habitantes, de los cuales apenas 1.3 son de los Emiratos realmente. Después los otros 8 millones son personas de otros países, de Bangladesh, que van y de la vienen. India. Dominicanos hay 3.000, inclusive en esa zona, 3.000, una cantidad Sí, considerable. considerable. Para ser en ese Eso lugar. está muy lejos y muchas diferencias. Entonces, los Emiratos tienen otras razones. Los Emiratos tienen, por ejemplo, quieren la supremacía que está teniendo, por ejemplo, Qatar en los aires. La línea aérea de Qatar, ahora mismo, Sí. tiene más del 60% de los vuelos del Medio Oriente, de esa zona, no del Medio Oriente, del Golfo Pérsico, vamos a llamarle así. Y las líneas aéreas de Dubái, de Abu Dhabi, Etihad y Emiratos están un poquito rezagadas con respecto a ello. Por eso ese bloqueo aéreo, para ponérsela difícil, de estrangular también la línea aérea, que es el símbolo de Y Qatar. lo están haciendo. Y lo están haciendo. Entonces, cada uno de esos países tiene razones diferentes. Aparte de el poder militar y económico de Arabia Saudita, también fue una razón para los Emiratos de meterse dentro de este bloqueo. Ahora bien, si las cosas siguen como van, que yo entiendo que no van a seguir, porque ya salió ayer una noticia del emir y del ministro de Relaciones Exteriores de Qatar diciéndole, bueno, dígame cuáles son sus condiciones. Claro. Pónganos por escrito. Hasta Sí. ahora nosotros no sabemos cuáles son sus Claro, condiciones. porque es muy confuso. Es muy confuso. Sí. O sea, Qatar no aguanta eso, Claro. esa presión. ¿Cuál va a ser las repercusiones nuestras aquí? A mi entender, si las cosas siguen como van, no habrá esa repercusión para nosotros como dominicanos. Eso no hay un peligro de guerra ya tampoco, porque hay que recordarse que hay 10.000 militares americanos en la base de Al Udeid, y ahora Turquía, para responderte la otra pregunta que está en el aire todavía, Turquía aprobó el Parlamento, una medida un poquito más rápido, el envío de hasta 5.000 militares turcos. Eso es un apoyo simbólico, porque Turquía, producto de la animadversión de Arabia Saudita con los hermanos musulmanes, y Turquía lo ve con simpatía, además Turquía ve con simpatía Hamas también. Entonces ahí hay un roce entre Arabia Saudita y Turquía. ¿Qué está diciendo Turquía con esto? Bueno, aquí yo te mando estos militares, no se le ocurre meterse. Los americanos también mandaron ahora 2 barcos que están en ejercicio con las fuerzas navales de Qatar. O sea que eso es una presión que se está haciendo para que Qatar se hinque y deje de una población de 200 y pico mil cataríes, de una población de 2 millones, 200 y pico mil solamente son cataríes, con un poderío enorme económico, Sí. con medio Inglaterra que le pertenece a ellos, desde clubes de fútbol hasta las grandes tiendas de que venden ropa y cosas de esas, igualmente inversiones en Francia y en los Estados Unidos. De hecho, en Londres, ellos tienen el 15% de la bolsa de Londres. O sea que son sumamente Ricos. Un Pero país es bien un país pequeño. Pero un país pequeño, Sí. no puede. Y con un ingreso per cápita muy alto. El más creo que alto, son creo, del mundo, $7,000. 130.000 dólares al año, creo que es el más alto del mundo. Sí. Entonces Qatar se está desbordando. No te quiero decir con eso que esté en contra de ese desbordamiento, pero esa es otra de las opiniones que tienen estos países del Consejo de Cooperación del Golfo, más Egipto, de tratar de apretarle un poco la muñeca. Nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos yo quisiera que Iván Gatón nos hablara de cómo pueden conjugarse tantos temas, tantas razones como las que ha explicado Elvis Salam, que convergen en esta toma de decisión del bloqueo a Qatar, tanto económico como de otros tipos, y realmente si en el mundo, Elvis, ¿qué tan conveniente es para el mundo entero y para el mundo árabe? Vamos a verlo en 2 escalas distintos, que separa el terrorismo, porque habláramos
y si esto va a ser posible de alguna manera, que por cierto es muy difícil. Pero hablamos, por ejemplo, de parar a Hamas y que esto le conviene a los sionistas, a los judíos, y que así la OLP manejaría más fácilmente todas estas insurrecciones, por ejemplo. Vámonos a meter en ese mundo y volvemos, así que no se vaya. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país. No es tan fácil de dilucidar y convergen tantas cosas en una acción como ahora mismo ha explicado Elvis Salam en el caso del bloqueo a Qatar, que yo le pregunto a Iván Gatón. Iván, ¿cómo se ha dado todo esto junto desde el Medio Oriente y desde fuera? ¿Y hasta qué punto esto pudiera contribuir a controlar, vamos a decir, el terrorismo? Lo que pasa es que el terrorismo, parece que hay terroristas favoritos y terroristas que no son favoritos. Porque como explicaba Alam, usted ve Hamas, pero un miembro de la OTAN
es decir, socio de Occidente, como es Turquía, Claro. apoya Hamas. Entonces, cuando usted habla con el egipcio común, le dice, no, es que Hamas viene desde la época del pensamiento de Jamal ad-Din al-Afghani y luego Hassan al-Banna y luego sigue Said Qutb. Es decir, nosotros tenemos una base en contra de ese colonialismo occidental que nunca nos ha dejado. Esa es la perspectiva. Desde que Egipto. nunca- desde ese ellos es común. hermano musulmán como Morsi, la base viene del mismo Egipto y de Jamal ad-Din al-Afghani. Es decir, ese pensamiento, por eso incluso se habla de una insurrección que tiene sus bases en el siglo XIX con el colonialismo. Entonces, cuando vemos a Hamas, para algunos es terrorista, pero para otros es un movimiento de liberación. Exacto. Cuando vemos el Hezbollah, Exacto. el Hezbollah es un movimiento de liberación para la mayoría de los libaneses. Y lo mismo pasa en América Latina con los movimientos también supuestamente de liberación nacional. Bueno, un caso del Hezbollah es que el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene identificado como una zona de peligro a Brasil, porque en Brasil hay 8 millones de libaneses, pero los libaneses que están en Brasil se dice que financian a Hezbollah. Entonces, en Brasil hay elementos terroristas. Entonces, todo el terrorismo va a depender, porque el Daesh, por ejemplo, o el ISIS, ¿quién les dio financiamiento? Los mismos Estados decir, ¿quién Unidos les dio cuando financiamiento? salieron cuando querían sacar de Afganistán, ¿verdad? ¿Quién creó Al Qaeda? Sí. Alguien que falleció recientemente fue el ideólogo Zbigniew Brzezinski, el hombre de la trilateral, el hombre de David Rockefeller junto a Henry Kissinger. Cuando hablas de la trilateral, ¿a qué te refieres? La trilateral es una organización que crea una especie de centro de ideas, de pensamientos para las políticas que tenía que seguir el mundo, que crea David Rockefeller. Y ahí entran los centros académicos de Estados Unidos de primer orden. Y ahí estaba un Samuel Huntington, que es el hombre del choque de civilizaciones. Claro, sí. Ahí está un Henry Kissinger, ahí está un Zbigniew Brzezinski. Entonces, la gente que marca las pautas de por dónde debe ir la política mundial. Pero ese Zbigniew Brzezinski, como asesor de seguridad del presidente Jimmy Carter, que le dice, hay que crearle un Vietnam a los rusos en Afganistán. Y sacan el sexto pilar del Islam, que es la yihad, y lo traen al siglo XX. Y buscan a Osama Bin Laden con 22 años, con 500 millones de dólares, y lo convierten en el financista. ¿Quién creó Al Qaeda? Entonces, dice Brzezinski luego, cuando lo espetan y le dicen, pero usted fue que creó ese grupo terrorista. Dice, ¿qué era más importante para la historia? La caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o un grupo de árabes exaltados. Wow. Esa fue la respuesta de él Wow. a la Nouvelle Observateur Wow. en París. Entonces, lo del terrorismo siempre eso va a depender, porque hubo un momento en el cual Gaddafi fue terrorista y después era el principal aliado, iba Madeleine Albright a visitarlo, lo visitaba Sarkozy, que le financió parte de su campaña política, Berlusconi. Dios mío. Entonces, lo del Hillary terrorismo, eso ¿Sí? como que va a Hillary depender. Clinton también. Hillary ¿Verdad? Clinton. Entonces, todo va a depender. No creemos. Entonces no hay verdades absolutas. Además, hay mucha manipulación a través de los medios de comunicación. Algo que hay que resaltar es que casi todas las informaciones que nosotros recibimos están muy bien manipuladas. Hay mucho sesgo. Entonces, no creemos que se vaya a detener el terrorismo. Yo lo que sí he llegado a la conclusión, analizando detenidamente todo esto, es que hay personas que se benefician del sectarismo, de no respetar la alteridad, la otredad, el respeto al prójimo. Y entonces utilizan elementos religiosos y dicen, no, porque aquel es cristiano maronita. Entonces los cristianos maronitas tuvieron que ver con la matanza de Sabra y Shatila, para ponerles un ejemplo. Y el apoyo vino por Israel.
Y entonces ellos estaban ligados a los judíos. No, pero hay que tener cuidado. Hay judíos, una comunidad judía que tienen hasta legisladores en Irán, porque los judíos no son sionistas tampoco. Entonces no podemos confundir. No todos. No, porque un asunto ¿Cuál es el la sionismo. diferencia? Un asunto es el movimiento sionista de Teodoro Herzl, que a partir de aquel famoso incidente de Richard Dreyfus, el militar francés que se le acusó de espionaje por ser judío, porque el antisemitismo es una fabricación occidental. Quienes ponen como lo peor a los judíos no son los árabes. Los árabes siempre los acogieron y los persas. ¿Y cuándo entonces surge, en ese momento? En todo el medioevo, fíjese que hasta los reyes católicos expulsan a los judíos marranos, sefarditas. Y los ingleses también Lo expulsan los ingleses. Sí. Y los alemanes culminan haciendo la Shoah. Sí, sí, y eliminan en los campos de concentración a los judíos. Pero los judíos han sido siempre aceptados y han coexistido con los árabes. Entonces un asunto es el sionismo, que es un movimiento que se crea en el 1892 para buscarle un estado a los judíos, y otra cosa es el judaísmo. Y muchos de los que están en el gobierno, por ejemplo en Israel, la mayoría son judíos ashkenazis y son más de esa línea sionista, no así el judaísmo. Hay un elemento que a mí no me gusta y que realmente detesto cuando veo la utilización de los mercaderes de la guerra del Señor, como lo llamaba el poeta T.S. Eliot, a esa gente que se beneficia del sacrificio de la vida de individuos que hay que respetarle su identidad. Y es utilizar la religión. Si hay un elemento en la religión pero cristiana, durante toda la historia ha pasado. se manipula la religión, se toma a Dios para los intereses particulares. Las religiones abrahamánicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, Las tres principales. las tres principales Las que religiones nacieron abrahamánicas, en Jerusalén. monoteístas Sí. de esa zona Sí. del Medio Oriente, hacen énfasis en la relación con el prójimo. El respeto al prójimo. Sí. El amor al prójimo. Entonces, utilizar el elemento de que Dios nos mandó a eliminar, eso fue lo que hicieron los cristianos en las cruzadas. Claro. Y miren el desastre. Claro. ¿Y hasta cuándo el mundo va a seguir respondiendo a este atropello, como bien dicen ustedes, de mandar a inmolarse como pasa en pro de un favor a Dios? Es que es increíble que el mundo en pleno siglo XXI todavía estemos parados en el mismo caballo de las cruzadas. Lo que pasa es que no hay interés en que tengamos conciencia crítica sobre los temas. Casi toda la información que manejamos es de periódico, muy superficial. De ahí que mi gran temor es que se toma el terrorismo para eliminar enemigos. Sin embargo, yo voy financiando grupos que mañana se me convierten en un Frankenstein, como la novela de Frankenstein, Como ha pasado. que no puedo manejar, cuando detrás lo que hay son intereses de un complejo como es el complejo militar industrial. Bueno, vamos a la pausa y seguimos analizando este tema, hasta qué punto esos grupos terroristas creados por intereses particulares de países específicos se vuelven inmanejables y qué pasa con esos grupos cuando ya no se pueden controlar. Volvemos. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional.
Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. Elvis, es bien preocupante que durante toda la historia las guerras por religión pues se hayan mantenido y todavía hoy en el siglo XXI existan personas que se inmolan por religión, tanto radicales musulmanes como cristianos de ultraderecha, como hemos visto en los últimos tiempos, y no solamente que se inmolan, sino que matan muchísimas personas. Los musulmanes generalmente se inmolan, pero los cristianos radicales muchas veces no se inmolan porque no tienen esta creencia de que si matan muchos van al reino de los cielos. ¿Tú crees que que todavía existe eso que los gobernantes y los más poderosos no quieren que las poblaciones sigan pensando, continúen analizando y dándose cuenta de una realidad que ya está tan clara que no entiendo cómo, principalmente en el mundo árabe, hay tantos fieles que todavía creen en esto? Hablando incluso nosotros fuera de ahora, que el Corán no dice eso. Entonces, ¿por qué todavía ellos sí lo entienden así? Fíjate, esa pregunta es muy interesante. El Islam no te manda a matar a nadie. Igualmente el cristianismo tampoco. Por supuesto. Vemos ahora en cualquier país del mundo, cuando uno que fue bautizado bajo la fe islámica mata a otro, te ponen musulmán mató a un cristiano, por ejemplo. Pero cuando alguien en nuestro lado del mundo, por ejemplo, lo que pasó ahora mismo en Bogotá, en el centro comercial importante, en Bogotá, que pusieron una bomba en un baño, mataron a una francesa y dieron a muchísima gente. No te pone el periódico, cristiano pone bomba. O sea, no te lo pone. Entonces, la maldad no es de una religión específica. De hecho, como te decía fuera de cámara, los musulmanes, y no soy musulmán, no lo soy. Yo soy cristiano, maronita inclusive. Pero los musulmanes te dicen, hay que respetar las personas del libro. Sus templos no te pueden profanar. Las personas del libro somos nosotros, los cristianos y los judíos. Y todo aquel que haga eso no olerá el paraíso. O sea, te está prohibiendo esas cosas. Lo que pasa es que las manipulaciones llevan a estos puntos. La exasperación de las personas te llevan a cometer actos que son contra natura. Unas reacciones inesperadas donde se despierta lo más malo del espíritu humano. Entonces, por ejemplo, lo que están viviendo por las últimas décadas los palestinos, los hijos y los nietos ven lo que le hicieron a sus padres, a sus abuelos. Se despierta odio. Y toman medidas que no es cuestión de religión,
Es cuestión de que despierta, como tú dices, odio y el mínimo, el animal dentro del hombre. Y cuando ven el símbolo de la opresión y de la humillación es lo más grande que tú le puedes hacer a una persona. Cuando tú tienes que pedir permiso, pasar por un checkpoint para ir de un sitio a otro, donde se te revisan hasta los pensamientos. Entonces yo creo que poco hay para lo que se ha ido provocando. Creo que poco hay. Si el mundo no despierta pronto, bueno, llegaremos a, como dice Huntington, que bien mencionó el compañero fin de la aquí, civilización. sí, el choque de la civilización. Lo estamos viviendo, lo estamos provocando, inclusive. Vámonos a la pausa y cuando vengamos, yo quisiera que tuviéramos vamos a decir, un debate, preguntarle a ustedes a ambos, ¿quién creen ustedes en este momento que está dirigiendo la orquesta en cuanto a lo que se está haciendo, manejando los hilos y la unión y los contubernios, si esa pudiera ser una palabra utilizada entre los países para dirigir en este momento los destinos del mundo? Volvemos. Si ya has pensado en remodelar tu casa, solicita tu préstamo Extra Hogar Popular con tasa fija de 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero es que no es el carbón común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
Bueno, entonces, Iván Gatón, ¿quiénes mueven los hilos en este momento donde parece que quieren hacer un nuevo ordenamiento, mantener el que había? ¿Quiénes son los poderosos que están detrás de estas acciones que responden a distintos objetivos? Hay un mundo que es multilateral. No estamos en la Guerra Fría ya. Es decir, Estados Unidos por sí solo y Rusia por sí solo no hegemonizan. Entonces tenemos lo que es el multilateralismo. Rusia y China unidos fue el gran error estratégico de la administración Obama. Exacto. Porque como dice Kissinger, ambos que tienen diferencias muy fuertes, Rusia y China, los lanzaron a los chinos a los pies de los rusos. Entonces ese grupo se alía a Irán. Irán es lo que, como decía Alan, es la antigua Persia. Es junto a China el estado más antiguo del planeta, desde la época de Ciro el Grande. Entonces, ese Irán tiene influencia no solamente en el Golfo, porque recordemos que Irán, como imperio, el imperio persa, llegaba hasta Afganistán. Y por eso en Afganistán, para usted hablar de paz en Afganistán, donde está la OTAN, tiene que hablar con los iraníes. Entonces, usted, por otro lado, tiene, aunque Brasil ya quedó, que era del grupo de los BRICS, un poco menguado, pero Estados Unidos y Europa tienen de frente a una China y a una Rusia, con una China que es la que tiene dinero disponible. Ahora, ¿cuáles son en Occidente las manos que mecen la cuna? El sector financiero y el sector energético. ¿Y de quién hablamos cuando hablamos del sector financiero y el energético? Bueno, el sector financiero nosotros tenemos básicamente las familias como los Rothschild, que son las familias legendarias ya en el ámbito financiero. Están los JP Morgan, tenemos de los tradicionales, los grupos como la familia Rockefeller, los descendientes de Cornelius Vanderbilt, esos grandes pioneros. ¿Esos de dónde vienen? O Cornelius Vanderbilt, uno de los grandes pioneros de la industria del acero en Estados Unidos, del principios del siglo XX. Oriundos de Estados Unidos, oriundos de Estados Unidos de ascendencia judía. Pues todos son de ascendencia judía. Lo que pasa es que una diferencia teológica es de que no se practicara la usura en el Islam y en el cristianismo se convirtió luego en una ventaja cuando el capitalismo irrumpe y se deja detrás esa visión teocéntrica que existió en el mundo cristiano. Y por eso ellos tuvieron la ventaja luego de convertirse en los grandes financistas. Pero evidentemente que hay... O sea que esa parte teológica los ayudó mucho en aquel momento. Sí. Una desventaja teológica por mucho tiempo, luego se convierte en una ventaja. El otro es que el principal negocio de la humanidad sigue siendo el comercio de las armas. Eso es una parte que no hemos tocado. Sí, entonces los que tanto Estados Unidos como Rusia le venden a los supuestos terroristas las armas. Porque el complejo militar industrial no solamente vende armas, que es un negocio de 400.000 millones de dólares, sino el otro gran negocio de la humanidad es el de las medicinas. Y ellos están involucrados en el negocio de las medicinas. Es decir, que a quien ellos le disparan y queda vivo, que hay que llevarlo a un hospital, gastar instrumentos quirúrgicos, ponerles medicinas, y si acaso queda vivo, necesitará medicamentos que ellos mismos fabrican. Entonces es una especie como de negocio diabólico. Entonces, esas son las manos que mecen el planeta, porque son los mismos dueños de los principales canales de televisión del planeta o medios de comunicación, de los principales periódicos. Y nos llegan todas estas informaciones manipuladas, Elvis. ¿Quiénes mueven la cuna, como decía Gatón? Estoy completamente de acuerdo con él. Inclusive los países como tal, como lo conocemos hoy, son instrumentos de esas corporaciones que por ejemplo, como se le ha llamado, se le ha bautizado como la danza de las espadas, cuando Donald Trump se puso a bailar con las espadas, que pareció hasta gracioso. Dicen que todo esto desató el bloqueo a Qatar, por ejemplo. Fíjate, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Evidentemente eso se trató ahí. Evidentemente eso se trató. Eso venía de atrás. Se trató. Y le habían preguntado a Trump, ¿qué vamos a hacer con esto? No hay que eliminar al Daesh, hay que eliminar al Daesh.
O sea, hay que hacer esto. Pero evidentemente eso lo tomó de sorpresa. Fíjate que habían ya 2 barcos que estaban en camino. Es cierto. O sea, yo no creo que le haya provocado esto, sino quizás su actitud con los emires que estaban reunidos y el rey de Arabia Saudita ahí. Ellos interpretaron una luz verde para esos árabes hacer esto. Y ahora es muy difícil echar para atrás. Hay un proverbio árabe muy famoso que dice que un bruto tira una piedra en un pozo y ni 100 sabios luego pueden sacarla. Claro. Entonces, ahí se ha creado un problema ahora que es difícil esa solución. Sí. Es difícil. Hay otro punto que medio lo tratamos, que me gustaría ponerle, si me lo permite, sí, cómo no. un punto sobre eso ahí. Hay realmente una necesidad de la creación de la paz entre el Estado de Israel y Palestina y los palestinos. Es necesario. Hay ahora un movimiento para declarar el Estado de Israel como un Estado sionista, que es algo que es completamente ilógico en el siglo XXI y para una supuesta democracia como Israel. Crear un sistema como lo que estaba en Sudáfrica o como estaba en Rodesia, nosotros y el resto. La demografía, poco a poco, día a día, va cambiando en Israel. O sea, los israelíes, o sea, los que son nacionales de Israel, no son necesariamente sionistas. Hay una población importante que son los sefardíes, no los askenazis, sino los sefardíes, que son aquellos israelíes o judíos, no israelíes, judíos, que vivían entre los árabes que por cientos de años como hermanos. De hecho, yo recuerdo en los años 60, el jefe de la policía de Beirut era judío. O sea, fíjate la relación que había entre los judíos y los árabes. Que vivieron muchos años en España cuando España era territorio Cuando España árabe. los expulsó, esos sefardíes, entonces se fueron a todas partes, hasta Estambul, que todavía tú encuentras personas que te hablan en ladino. Aquí vinieron muchos. Aquí vinieron, bien. Entonces quiere decir que los sionistas son cada día un poquito menos. Por eso ellos están tratando de todo el que pueda demostrar un poquito el asunto de la ascendencia judía, llevárselo y tratar de meterlo dentro del sionismo. Pero hay un 25%, 22, 23% de la población que son árabes adentro, musulmanes en su mayoría, y hay cristianos también. A la vuelta de 20, 25 años, tú vas a poder ver un primer ministro, puede ser, en Israel, que sea de origen árabe. Sí. Y es una democracia. Entonces, ellos tienen que solucionar este problema y quieren solucionarlo de la manera que más le convenga a ellos y es mediatizándolo. Y por eso tú ves que otra de las aristas del Medio Oriente es que ellos no quieren ningún país en la zona que le pueda hacer un match, le pueda hacer frente. Ahí viene la destrucción de Irak, ahí viene la destrucción de Israel y viene potencialmente la destrucción de Irán y ahorita le marcharán a Saudi Arabia, porque ahora mismo ellos son aliados, pero dentro de ellos no pueden ser aliados. Bueno, son circunstanciales. Realmente hemos visto que los grandes imperios de los países árabes han ido cayendo. Indudablemente se van desarticulando. Entonces mejor muchos bolsones y esa gente siempre entretenidos en guerras y cosas, y ya el problema palestino-israelí va a caer a un 5º grado. Ya prácticamente nadie habla de eso. Un problema que debió haberse solucionado hace tanto tiempo. ¿Y tú crees que 2 estados hubiera sido lo más lógico? Bueno, es que es difícil, con todas esas heridas que tienen, es difícil que vivan dentro de un solo estado, porque Israel no permite el derecho al retorno de los refugiados, algo que está santificado. Sí. O sea, los refugiados tienen el derecho de retornar a su tierra, no lo permiten, porque entonces pasarían a ser minoría. Sí. Los palestinos, si deciden ir los 500.000 que tenemos en el Líbano, el 1.000.000 que todavía está por los 2 millones por Jordania y otros que están regados por el mundo entero, entonces no habría ni tierra para ellos. Claro, no alcanzaría. No alcanzaría. O sea que el propio concepto de la nación democrática de Israel corre peligro. Sí, corre peligro. Es difícil. Bueno, y para terminar, y en muy pocas palabras, Iván, te pregunto, si dijéramos que, si pudiéramos así en la mente definir bandos en el mundo, en este momento, y refiriéndome a este caso del bloqueo de Qatar, ¿cuáles serían los bandos? ¿Quiénes estarían en el mismo bando y quiénes no? El problema está en el maniqueísmo. Casi siempre nos ubican entre quién es malo y quién es bueno. Entonces yo siempre como que busco un punto intermedio, porque cuando usted analiza bien Qatar, no es que sean niños cantores del coro de Viena, ¿no?
Y cuando usted mira al otro lado, tampoco es que lo sean. Y creo que ese ha sido el gran problema de la humanidad. Nos hemos encontrado con alternativas que no son las humanas. Porque hay un problema grande en la civilización actual que ha sido la deshumanización. Quizás, sin responder su pregunta, le puedo decir que la única mente sensata y que es un interlocutor válido y que ha develado muy bien quiénes son buenos y quiénes son malos es su santidad, el Papa Francisco. Sí, señor. Es decir, yo invito señor, a que busquen en internet y que lean cómo él se refiere a los problemas que están en esa zona y los que están sucediendo en el mundo. Porque salir a defender ahora a los cataríes, sabiendo uno las cositas que hacen, y ahora irme del lado de los saudíes, sabiendo las cositas que hacen, yo creo que hay que buscar ese punto de la humanidad universal y que trasciende a esos bandos. ¿Tú crees, Iván, Elvis, que nunca habíamos visto un papa católico refiriéndose a la unión de religiones y a que todo el mundo tiene derecho? ¿Tú crees que eso pudiera ser una buena señal en que el mundo entero pudiera abocarse a una unificación de religiones, a una unificación verdaderamente del mundo, o es totalmente imposible con los intereses económicos que esto ocurre? Pero hay una demostración. En España, judíos, musulmanes y cristianos vivían en Toledo en la época de Alfonso el Sabio. Sí, y un gran rey. No había problema. Sí. Todo está en los intereses políticos y económicos que no quieren respetar que cada ser humano es una obra única y maravillosa de Dios y que usted eliminara a otro ser humano, usted está irrespetando al Creador. Y esa forma del Papa de reunirse con judíos, porque uno de sus amigos más cercanos es un rabino judío, pero también él tiene buenas relaciones con imanes musulmanes. Y yo creo que es ese respeto nuestro al otro. Bueno, la verdad es que qué punto tan bello se ha tocado aquí al final de este programa, y siempre me gusta despedir a Entre Puntos con una nota positiva, y es que un Papa católico ha abierto pues esa esperanza de que el mundo pueda unirse en las religiones, y como tú muy bien dices, tenemos que entender que todo lo bueno que hay en mí, que hay en ti, y también todo lo malo nos pertenece a todos, y por eso cada ser humano que tiene adentro pues una divinidad por ser hecho imagen y semejanza del Creador, pues es parte de todos somos parte de todos. Si entendiéramos eso, quizás no le haríamos daño a nuestros semejantes. Y ojalá que el mundo llegue a eso algún día. Gracias a Iván Gatón, gracias a Elvis Alam Lora por estar aquí esta noche, pues compartiendo parte de sus conocimientos. Me ha encantado pues estas explicaciones de estos sabios, y los invito a ustedes, como siempre, a sintonizarnos, porque aquí a través de las experiencias y los análisis de nuestros invitados aprendemos, como siempre les digo, a entender mejor este mundo maravilloso pero complicado que nos ha tocado vivir. Si nos está viendo ahora a las 10:30 de la mañana de la noche, hoy domingo, en el canal 23, vuelva a vernos o dígaselo a sus amigos para que lo vea a las 12 de la noche en Teleradio América, canal 12 o 45. Hasta la próxima semana.